Muchas gracias a todos ustedes por participar aquí, al comité organizador por permitirme venir a compartir con ustedes esta charla. Y cuando hablamos de este tema de cómo aplicar el abordaje minimalista, lo que queremos es transmitir un poco más de experiencia y digamos que no voy a hacer una charla tan basada en la evidencia, vamos a hacer una charla que sea un poco más centrada en la experiencia. Obviamente debo develar mi conflicto de interés, que tengo un contrato con Edwards como supervisor y conferencista para esta charla. Minimalismo finalmente no es lo mismo que facilismo, y esto es lo primero que quiero que dejemos muy claro. Cuando estamos hablando de minimalismo, no quiere decir que estemos hablando de que las cosas sean mucho más fáciles. Cuando estamos hablando de minimalismo, quiere decir que estamos utilizando un sistema de abordaje multimodal, multidisciplinario, en el cual no nos podemos saltar ninguna fase del protocolo, del procedimiento. Hablar de minimalismo debe tenerse en cuenta estos puntos fundamentales. Primero, hay que individualizar cada uno de los pacientes. Cuando estamos ofreciendo un abordaje minimalismo, debemos tener muy buenos resultados. Debemos utilizar la invasión justa y necesaria para que los resultados sean los óptimos para cada uno de los pacientes. Les debo recordar que nada hay nada más invasivo y nada más lesivo para un paciente que una complicación. Luego, una complicación no debe existir si queremos tener un programa de abordaje minimalista, y menos una complicación por saltarnos una parte o acortar una esquina durante el procedimiento, que ya todos podemos saber que eso puede llevarnos a una consecuencia grave. El protocolo debe ser mucho más estricto, tanto en la selección como en la ejecución y en el seguimiento de los pacientes, si queremos que el abordaje minimalista no se convierta en un dolor de cabeza o en una falla. Y tengan en cuenta que esto se las dejé como una pregunta a los implantadores de válvulas, cualquier tipo de válvula. ¿Cuántos de sus pacientes llegan de manera ambulatoria a hacerse una válvula ese día, para que tengamos la premura de darle salida al día siguiente? Probablemente en el sistema de salud óptimo o en un sistema de salud mucho más óptimo vamos a tener esa posibilidad de correr a dar salida al día siguiente si los resultados son perfectos. En nuestro sistema de salud, yo creo que tenemos un sistema de salud muy bueno, pero con las características que tiene nuestro sistema de salud, les puedo decir que en la Fundación Cardioinfantil no más del 25% de los pacientes llegan ese día a implantarse una válvula. 75% de los pacientes o son producto de referencia o llegaron por urgencias o vienen de la unidad de cuidado intensivo. Cada quien puede analizar cuál es su posición en cada uno de sus centros, pero si esos pacientes realmente son ambulatorios. ¿Por qué? Con los resultados de las válvulas, miren la mortalidad cómo ha venido disminuyendo y cómo ha venido cayendo a partir de la evolución. Y nosotros tenemos que tratar de ofrecerles a los pacientes estos resultados: mortalidad del 0.4 a 30 días, mortalidad del 1% a un año, complicaciones vasculares, que son el principal enemigo de las válvulas en SAPIEN 3, del 5.3%, y fugas perivalvulares por debajo de un dígito. Todos estos son los goles estándar y son los números a los cuales nosotros debemos llegar, y no por hacer un abordaje minimalista podemos nosotros comprometer los resultados de los pacientes. Los estudios que hay realmente se los tengo que mostrar. Este es el estudio de Vancouver, realmente muy importante, es el 3M, es el estudio de John Webb, es realmente el referente del abordaje minimalista. 11 centros, 55% de los pacientes que se evaluaron fueron solamente elegibles para el procedimiento. Luego ya podemos empezar a entender que el abordaje minimalista en las mejores condiciones solamente es abordaje aprobable o solamente es elegible para el 50% de los pacientes. Luego ya vamos ahí teniendo un primer punto claro. El segundo punto, y es muy importante entender cuáles fueron las características de estos pacientes. Se hicieron tanto en la sala híbrida como en la sala de cateterismo. El acceso percutáneo fue claramente percutáneo en todos los pacientes. Los equipos se utilizaron vías periféricas, accesos radiales para monitoría, no catéteres urinarios, no catéteres de arteria pulmonar, marcapasos temporales que fueron retirados de manera temprana, y anestesia no fue anestesia general. Básicamente, ¿qué pasó con estos pacientes? Se aleatorizaron y fueron
397 pacientes que continuaron en el seguimiento. Centros de bajo volumen. Entiendan que centros de bajo volumen son los centros que hicieron menos de 100 procedimientos de TAVI por año. Probablemente todos los centros en Colombia sean centros de bajo volumen, tuvieron unos buenos resultados y lograron un egreso al día siguiente, básicamente en el 71% de los pacientes. Pero para mí más importante que estos resultados fue lo que se hizo después, cuando se analizó y se hizo un estudio de costo, realmente cómo impactan los costos esta terapia del minimalismo. Y lo que hicieron fue comparar los pacientes del 3M, se hizo un score, un propensity score, y se hizo match con una población de 351 pacientes del registro S3 con unas características que fueron muy similares entre los dos grupos para hacer lo que sea válido, y encontraron los resultados en costos. Miren cómo el minimalismo sí logra impactar y sí logra disminuir el procedimiento index y la hospitalización de cada uno de estos pacientes de poblaciones similares, de poblaciones con similares características, no aumentando los costos en el seguimiento. Quiere decir que no hay rehospitalizaciones y no hay costos adicionales después de que el paciente egresa, porque lo que podríamos decir es que el paciente le damos salida al día siguiente, pero el paciente se rehospitaliza y eso termina siendo mucho más costoso. Eso no pasó en esta población del estudio. Y si vemos los resultados a 30 días, que probablemente sean los sitios donde vamos viendo, vemos que en la hospitalización index hay una disminución en el costo, en el seguimiento no hay impacto en el costo, y en el costo total de estos pacientes logramos ver cómo hay una disminución e impactamos de manera significativa los costos del sistema de salud. Entonces, vamos a la segunda parte de mi charla: cómo aplicar ese abordaje minimalista. Para hacerlo de manera práctica, yo se los quiero mostrar, y que el abordaje minimalista debe acordarse o debe plantearse en 3 escenarios. El primero y el más importante, en la planeación del procedimiento. El segundo, en la ejecución del procedimiento. Y el tercero, en el seguimiento que se va a hacer de cada uno de los procedimientos. ¿Por qué es importante en la planeación? Porque cada uno de nuestros grupos que quiera hacer un abordaje minimalista debe hacer una selección consciente de los pacientes y de hacer una selección muy adecuada de los pacientes, evaluando estos puntos que he puesto yo de manera arbitraria, y es el tipo de válvula, el tamaño de la válvula. Solamente vale abordaje minimalista cuando hablamos de accesos femorales. ¿Qué soportes adicionales vamos a utilizar con estos pacientes? Debemos ponernos de acuerdo con anestesia, cuál va a ser el tipo de anestesia que vamos a utilizar en nuestro paciente, cómo evaluamos el riesgo de alteraciones en el ritmo y cuáles son los cuidados posoperatorios. Luego es muy importante que exista un heart team totalmente conformado alrededor del paciente, que incluya el cuidado preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio de los pacientes que van a ser llevados a TAVI, si vamos a querer hacer un abordaje minimalista. Es muy importante tener una tomografía de muy buena calidad, donde nosotros podamos evaluar las características del anillo y podamos seleccionar la válvula correcta con el dispositivo correcto para cada uno de los pacientes. Debemos seleccionar la válvula, y creo que hay que ajustar la válvula a la anatomía de cada uno de los pacientes. No todos los pacientes son para válvulas balones expansibles, no todos los pacientes son para válvulas autoexpansibles. Debemos individualizar y no ajustar la válvula que tenemos a la anatomía del paciente, sino al contrario, la anatomía del paciente, escoger a partir de la anatomía del paciente cuál es la válvula que más lo beneficia. No debemos desconocer la experiencia particular de cada uno de los grupos, y probablemente no sea prudente hacer en los primeros casos donde estamos proctorizando, cuando estamos haciendo la curva de aprendizaje, hacer esos primeros casos con minimalismo. Ya lo sabíamos desde hace mucho rato, los volúmenes de intervención en válvulas transcatéter sí generan un impacto en mortalidad, en riesgo de complicaciones y en desenlaces de los pacientes. Evaluar muy a conciencia en el heart team los predictores de alteraciones de conducción y el riesgo de bloqueo auriculoventricular o el riesgo de alteraciones en la conducción auriculoventricular, que son, digamos que, unos marcadores pronósticos para que podamos tener un egreso temprano de los pacientes. Durante el procedimiento es muy importante que tengamos una organización lógica y nos organicemos con un protocolo muy estandarizado. Sepamos qué tipo de anestesia se le va a dar al paciente, planteemos desde antes qué monitoría requiere ese paciente, cómo vamos a utilizar los accesos vasculares,
cómo vamos a hacer la estimulación y cuándo vamos a hacer el control ecocardiográfico. Esta es una de las propuestas cuando hacemos abordaje minimalista de cuáles son la organización que vamos a nosotros a tener en la sala. No debe faltar absolutamente nada de esto y es cómo organizamos los operadores, los equipos de intervencionismo, los equipos de emergencia en el caso que sea necesario y el equipo de evaluación de ecotranstorácico. La anestesia ya realmente no es el escenario para que lo discutamos, pero hay un metaanálisis y hay muchos metaanálisis, hay muchos estudios donde la mortalidad se impacta cuando utilizamos sedación, es decir, usar sedación consciente o anestesia local, no utilizar anestesia general, impacta mortalidad y ahí lo vamos a dejar porque realmente no hay justificación para un abordaje minimalista transfemoral de utilizar anestesia general en nuestros pacientes. El abordaje femoral, punto fundamental, debe ser impecable. Y esto es uno de los puntos fundamentales, vuelvo y repito, del abordaje minimalista. Y ser impecable quiere decir que debe ser una punción guiada, idealmente con ecografía, los que no tienen experiencia, al menos guiada con fluoroscopia, debe serse un cierre vascular óptimo y debe serse control angiográfico ante la más mínima dificultad. Es importante entender que ya hemos podido llegar a los abordajes totalmente percutáneos en aquellas válvulas en las cuales los introductores y los perfiles han venido bajando. El abordaje contralateral es el otro punto que hay de discusión. Digamos que utilizar abordaje radial o el abordaje femoral, hay beneficios a favor del abordaje radial como menos complicaciones. Esto extrapolando los resultados del intervencionismo coronario. Sin embargo, puede ser un poco más complejo en ancianos, puede generar un tiempo de oclusión de la arteria radial durante un tiempo mucho mayor, no permite la monitoría, básicamente con los dispositivos que contamos nosotros en Colombia, de la presión arterial y limita los controles de los accesos vasculares, por lo menos si tenemos complicación femoral, con los dispositivos que tenemos actualmente disponible en Colombia. Una alternativa para hacer el control de la presión arterial es utilizar en el introductor de Edwards, en el puerto lateral, una medición de la presión arterial. Si esto lo van a hacer, recuerden retirar el loader, porque si no, la presión no les va a aparecer en las pantallas. Y eso es bien importante de entenderlo. El siguiente punto es lograr un implante óptimo. Y esta revisión de Cleveland, publicada en el 2023, es bien interesante porque ellos hicieron 3 modificaciones durante el proceso de implante de válvulas montadas en balón, con las cuales lograron disminución a tasas bien bajas de marcapasos, de fuga perivalvular y de alteraciones en la conducción. Ellos lo que utilizaron fue catéteres rectos, a diferencia de catéteres de pigtail para las angiografías, usaron la técnica de Cus overlap, una proyección caudada derecha para lograr el parallax de la válvula y el implante con la lucencia. El implante con la lucencia es implantar la válvula a partir de el segmento, la transición que hay entre los dos segmentos radiopacos distales que se localizan sobre el anillo y logran un implante mucho más alto. Estos implantes altos tienen mejor desempeño hemodinámico y menor riesgo de bloqueo auriculoventricular, puntos fundamentales para que podamos tener un abordaje minimalista. Siguiente punto es el marcapasos por la guía. Esto realmente genera mucha duda. El usar marcapaseo a través de la guía tiene una efectividad demostrada en diferentes estudios, es factible con la mayoría de las guías actuales y no se debe utilizar, desde mi punto de vista, en pacientes que tengan riesgo de bloqueo auriculoventricular. Les pido no usarlos en pacientes que tengan fracción de eyección menor al 20%, porque son pacientes en los cuales muchas veces no logra uno la estimulación adecuada, y los pacientes con enfermedad renal, si bien no están identificados, en mi experiencia son pacientes en los que uno tiene mayor tasa de falla en el marcapaseo a través de la guía. Para mí, una de las grandes desventajas que tiene el marcapaseo de la guía es que no permite la estimulación atrial. Y esto, con lo que quiero decir con esto, es que hay una publicación muy interesante también del grupo de Cleveland Clinic y del grupo de Boston, donde ellos utilizaron marcapaseo a través de
del electrodo en posición atrial una vez finaliza el procedimiento, haciendo estimulación desde 70 latidos por minuto hasta 120. Yo la minimicé y hago entre 100 y 120. Si con 120 latidos por minuto de estimulación atrial no aparece fenómeno de Wenckebach, la posibilidad de que ese paciente necesite un marcapasos dentro de los siguientes 30 días con una válvula montada en balón es del 0.8%. Luego, ese paciente le retiro de manera inmediata, antes de salir de la sala, el electrodo de marcapasos con una garantía o con una seguridad realmente muy alta de que no va a tener ninguna alteración en la conducción o no va a tener bloqueo auriculoventricular. Entendiendo además que esto 0.8% se aplica también para pacientes que hacen bloqueo de rama izquierda nuevo durante el procedimiento. Luego, esto es bien importante y para mí un sitio de utilidad es predecir si ese paciente va a progresar ese bloqueo de rama izquierda a bloqueo auriculoventricular, porque hay que entender que los dos mecanismos por el cual se produce el bloqueo auriculoventricular o se produce el bloqueo de rama izquierda son mecanismos diferentes dentro del proceso de implante de la válvula. El eco de control lo podemos realizar al finalizar el procedimiento o en las 6 horas postoperatoria, siempre que haya fuga, sospecha de fuga perivalvular o sospecha de complicaciones, y eco transesofágico solo en caso de que estemos sospechando una complicación mayor. Finalmente, es importante el retiro de los introductores, todos los introductores arteriales fuera antes de salir el paciente de la sala, utilizar los sistemas de cierre vascular y los introductores venosos, por lo menos en nuestro grupo lo que estamos haciendo es quitarlos entre 4 y 6 horas en recuperación y lo utilizamos como una línea venosa central. Ninguno de nuestros pacientes que van en abordaje de minimalismo tienen catéteres centrales, todos van con una línea venosa femoral. Y es muy importante el seguimiento, hacer telemetría durante las 12 o 24 horas siguientes, tratar de levantar esos pacientes de la cama en las primeras 4 horas, deambular en 12 horas, reiniciar la medicación, es otro de los puntos que a veces, digamos, pasamos por alto, tratar de hacer un egreso temprano con un seguimiento telefónico. Para finalizar, les quiero mostrar estos resultados de los que hay del registro europeo de la guía o del pathway de los pacientes se les realizó TAVI, para que finalicemos. Es una población bien importante de grupos europeos y revisemos nuestros resultados. Miren que la mayoría de los pacientes, 100% de los pacientes tienen eco transtorácico, 99% de los pacientes tienen escanografía, tienen un TAC, que es fundamental para la planeación, y de ahí comenzamos a disminuir el número de procedimientos o de estudios que tienen adicionales cada uno de esos pacientes. Importante, la estrategia de la revascularización. Miren cómo hay revascularización previa o revascularización solamente si hay angina o revascularización total que ha venido realmente en desuso. Las características de los operadores para que tengan tranquilidad. La mayoría de los operadores son o solamente intervencionistas o intervencionistas y cirujanos. Según este registro, no hay ningún grupo de estos que fueron incluidos que tenga solamente cirujanos cardiovasculares como operadores. El tipo de anestesia en la mayoría de los casos, sedación consciente, otro porcentaje bien importante de anestesia local, solamente el 7% de los pacientes utilizan anestesia general y la presencia del anestesiólogo, digamos que eso es parte de la práctica en Europa. El acceso primario, 99% de los accesos son femorales. El segundo acceso, si ustedes ven, existe todavía la discusión, más o menos 50% femoral, 50% arterial, radial, y la estimulación por la guía realmente no excede el 50%. La utilización de filtros de protección cerebral y la transferencia de los pacientes hacia donde salen después del implante, que en la mayoría de los casos salen a un cuidado posterior. Como conclusiones, el objetivo es tener los mejores resultados con la menor invasión sin comprometer la seguridad del paciente. El protocolo del minimalismo requiere un equipo de trabajo que esté muy integrado, muy coordinado para, vuelvo y repito, disminuir las complicaciones. La selección de los pacientes es fundamental para lograr el éxito.
Les recuerdo, 55% en una población muy seleccionada como el estudio de John Webb. Y no todos los pacientes deben ser realizados con esta aproximación minimalista. El protocolo debe ajustarse a cada una de las realidades de cada uno de nuestros centros y en el momento de la curva donde estemos nuestro aprendizaje para el implante de las válvulas. Muchas gracias.